Ahí están los números totales, pero ¿cómo los interpretamos? ¿Dónde están actualmente los focos rojos? ¿Es lo mismo crecimiento de casos totales que de porcentaje diario? ¿Cómo podemos saber si está creciendo o decreciendo, si estamos en pico, meseta o para abajo? Todas estas preguntas se las voy a dejar al maestro Mario Campa. Él es docente, economista y asesor en política pública y le agradezco mucho la comunicación. Bienvenido, maestro, y gracias. Hola Luisa, buena tarde, un gusto estar contigo. Al contrario, gusto para nosotras y nosotros. Tus hilos de Twitter ya son famosos, han sido reconocidos hasta por la Secretaría de Salud. Te pido que nos lleves de la mano por lo que analizas. Tenemos, de hecho, tu último hilo, el de la nueva normalidad número 43, si no me equivoco. El día 43 de la nueva normalidad, así es. Pues vamos, si quieres, nos decías que empiezas tú este análisis con un panorama más o menos global y después nos vamos acercando a México. Si quieres, te vamos siguiendo. Claro, bueno, para empezar con el panorama internacional, la epidemia pues sí está creciendo en casos nuevos a nivel internacional, ¿no? Ayer tuvimos un máximo, por ejemplo, en Asia, principalmente explicado por incrementos en India y Bangladesh, ¿no? También Pakistán tiene algo que ver ahí. Y en América también, solo no lo tuvimos ayer, pero un día anterior sí, principalmente porque en Estados Unidos se está intensificando de nuevo la epidemia, particularmente en Florida, ¿no? Florida hace 2 días tuvo más de 15,000 casos nomás. Estamos hablando, por ejemplo, de más del doble de los que registra México al día, ¿no? Y además de eso habría que agregar ahí a California, Texas, eh, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Arizona. Principalmente en esos estados se está enfocando la epidemia en Estados Unidos y a su vez Estados Unidos explica buena parte a nivel internacional. Por supuesto, esto puede afectar a México. Un ejemplo es Texas. Texas coincide la parte más crítica de Texas con una intensificación seria en Nuevo León y Tamaulipas se refleja tanto en nuevos casos activos, pero también en una disminución considerable de su capacidad hospitalaria, ¿no? Los nuevos récords se están rompiendo precisamente en estos estados de la frontera sur, no solo en incidencia de casos, también en muertes, desafortunadamente. Y como dices, esto podría afectar a nuestro país, que tiene además sus propias tendencias. Ayer fue un poco, creo yo, complicada si no le damos un seguimiento diario a los números, la explicación que dio el doctor Hugo López-Gatell, de que a pesar de que hay, digamos, más nuevos casos todos los días y que de hecho se espera que vengan pues cifras récord, aunque ya no es correcto utilizar esta palabra en los próximos días, en realidad en porcentaje estamos aumentando menos que durante semanas anteriores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos tener mayor número de nuevos casos pero menos porcentaje? ¿Y qué significa esto en cuanto a aceleración de la pandemia? Sí, claro, digo, como dijo el doctor Hugo López-Gatell, pues evidentemente el número de casos va a seguir subiendo y el número de defunciones también. Sin embargo, desde un punto de vista de cómo contenemos la expansión de la epidemia, importan mucho las tasas de transmisión. Este virus, de acuerdo a cálculos en China, dejado sin intervenciones, cada una de las personas puede contagiar a otras 3 o hasta 4 personas, ¿no? Si no hay intervenciones. Por supuesto, gracias a la reducción de la movilidad social, lo que se ha visto es que esas intervenciones llevan a que una persona contagie a otra, que es más o menos a partir del punto en donde comienza a disminuirse considerablemente la epidemia, y es ahí más o menos donde está México, ¿no? No es lo mismo que la epidemia está avanzando al 20% semana a semana, a que ahora esté avanzando al 2 o 3%, e incluso la última semana tuvimos un pequeño descenso que habría que confirmar. Esto es muy importante, ¿no? Ya no Al está 1.6, azotando. decías ayer, ¿no? Incremento ¿Perdón? de 1.6. Sí, que de hecho decías que el incremento de ayer, por ejemplo, fue de 1.6, que es relativamente bajo contra otros de 4.5 o 5% que habíamos estado reportando hace un par de meses. Sí, bueno, ahí nomás habría que hacer una precisión porque son dos métricas distintas. Hay una forma de calcularlo que es tomando los incrementos del último día y dividiéndolo en el acumulado que llevamos, que son los 300,000 casos. Y eso da el 1.6 del que tú hablas, que sí es importante que se vaya reduciendo, y eso refleja que cada vez pues hay una menor epidemia intensa. Pero también Okay. el problema de esa métrica, Luisa, es que lo que puede hacer es que al ir aumentando la base,
pues se vaya disminuyendo casi de forma natural. Por supuesto, importa qué tan importante es esa reducción. Por eso también conviene utilizar la comparación de semana a semana. Por ejemplo, si tuvimos esta semana 7,200 casos y la anterior 6,700, pues calculamos ese porcentaje que se incrementó. Y esos cambios semana a semana, ya no importa la base, son los que están reduciéndose también conforme van pasando las semanas. Y eso habla de que cada una de las personas contagiadas está contagiando a menos personas a su vez en promedio, ¿no? Lo cual eventualmente lleva a que podamos empezar a pensar en un descenso. Todavía falta, hay retos y por supuesto depende de que la movilidad social permanezca reducida, ¿no? Ok, sí, es interesante estas comparaciones que tú publicas, de hecho, bajo el título de Enfoques Alternativos, lunes contra lunes, por ejemplo, nos dices que es un menos 4,8%. Sí. Si tomamos los casos que se reportaron ayer informativos contra los que se reportaron en el mismo día de la semana anterior, pues podemos tener una idea de cómo va avanzando la epidemia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque podríamos estar tomando un día, los datos del lunes corresponden, por ejemplo, a las fechas de registro del domingo, y podríamos estar comparando ese domingo contra un martes, ¿no? Que es cuando más pacientes generalmente tienden a ir a buscar intervención hospitalaria. Entonces, lo correcto es comparar los mismos días de la semana, ¿no? Por eso se ofrecen distintos enfoques para que si alguien dice, bueno, es que aquí la base, los casos acumulados inciden mucho, bueno, entonces comparamos distintos días de la semana con los mismos de la siguiente o tomamos los 7 días actuales contra los 7 anteriores y vamos viendo esa evolución. Y bajo casi cualquier métrica se ve una desaceleración, ¿no? Todavía no un descenso, pero sí una desaceleración, ¿no? Sí, lo cual es muy importante porque ya pasamos varias entidades a semáforo naranja y se esperaba lo contrario, no más bien una aceleración de los contagios con esta reapertura paulatina. Entonces, sin duda, creo yo, es muy buena noticia que vaya esta desaceleración chiquita, pero por lo menos ya empieza a marcar una tendencia y sobre todo en algunas partes del país, porque entiendo, por ejemplo, en la zona metropolitana y en la Ciudad de México llevamos ya varias semanas más o menos estabilizados, todavía no a la baja, como bien dices, pero más o menos estables en este decrecimiento de contagios. Bueno, en la Ciudad de México y el Estado de México sí hay descenso, ¿no? Ahí sí. En el resto, Okay. en lo nacional hay una desaceleración porque, digo, tenemos, por ejemplo, una epidemia muy activa en Nuevo León, de nuevo en algunos estados del sur, por ejemplo, Campeche, ahora, Tabasco todavía permanece cierta intensidad. Pero en el Valle de México sí hay descensos, ya están cayendo el número de casos, van aproximadamente 5 semanas, en que si tomamos al Valle de México, entiéndase Estado de México y la ciudad, hay descenso, ahí sí en el número de casos semana a semana. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Por si tenemos, por ejemplo, dudas con los sesgos que se dan en los datos, porque hay cuestiones comparativas, porque a lo mejor se están incrementando el número de pruebas, ese tipo de cosas pueden causar ruido. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Yéndonos al número de hospitalizaciones. Y en el número de hospitalizaciones confirmamos que todo el Valle de México, es decir, Estado y la Ciudad de México principalmente, están recuperando camas. Para darte una idea de cómo estamos actualmente en el número de camas, hace más o menos el 6 de junio se tuvo el pico del Valle de México y ahí llegaron a ser 6,500 aproximadamente hospitalizaciones en el Valle de México y actualmente tenemos aproximadamente 4,900, es decir, se han recuperado aproximadamente 1,500 camas generales y aproximadamente 350 ventiladores desde ese pico de junio, ¿no? Entonces, eso le está dando cierta holgura al sistema, permite que los médicos tengan un poquito más de tranquilidad y refleja que finalmente los números de casos poco a poco van disminuyendo. Por supuesto, como tú dices, ante un semáforo que está cambiando, ante ciertas actividades que retornan de nuevo, cierta reapertura, pues hay que ir pausadamente, la gente no debe bajar la guardia y por supuesto que haya gradualidad en esto, ¿no? No, yo te agradezco mucho la posibilidad de tener un análisis independiente, porque de repente se ha vuelto muy complicado seguir tanto los términos como la cantidad de información que nos llega por todos lados. Por supuesto que vamos a seguir viendo, como bien decías tú, más número de muertes y de contagios. Hay mucha insistencia, creo yo, en esto de que no se ha aplanado la curva porque se sigue viendo los acumulados hacia arriba y por eso es importante diferenciar, como bien nos dices tú,
no hemos en ningún momento más bien pasado esa curva, siempre ha estado aplanada porque hemos tenido una capacidad hospitalaria suficiente, según entiendo. Entonces, en realidad, la curva siempre estuvo aplanada y sigue así, a pesar de que, pues por la naturaleza de la pandemia, hay más casos, se están desacelerando y todavía no superamos, digamos, la capacidad de atención de acuerdo con las cifras oficiales. Entiendo que, por supuesto, hay excepciones y hay historias personales que podrían ser analizadas aparte. Claro, sí. Básicamente para demostrar, ¿no?, que se aplanó la curva necesitaríamos un contrafactual, es decir, qué hubiera pasado si nos hubiéramos cruzado de brazos y pretendemos que no hubiera una epidemia. Entonces hubiéramos visto 3 o 4 contagios por persona, hubiéramos tenido a estas alturas, no sé, si tenemos 300,000 casos, quizá tendríamos 2 millones, ¿no? Tendríamos un sistema colapsado, las camas no hubieran alcanzado. En este momento la capacidad es aproximadamente, con los datos de Red Iraq, de aproximadamente 45% de ocupación. En algunos estados llega hasta el 82%, incluso ayer Nuevo León la tuvo, y ahí hay ciertos retos y se tiene que expandir la capacidad, pero en el promedio nacional todavía sigue habiendo cierta holgura. Al retardar tú esa curva, ese pico, suavizarlo, no quiere decir que lo eliminas, lo suavizas, pues entonces eso te da tiempo a ti para reconvertir algunos hospitales, expandir la capacidad, traer casi 1,000 ventiladores de China, 600 iban desde Estados Unidos, y pues eso finalmente permite solventar un poco las necesidades del sistema, ¿no? Eso es lo que significa básicamente. Bueno, pues yo me sumo a este llamado que haces de no bajar la guardia a pesar de estas primeras buenas señales. Te pediría, Mario, que nos regales una cuenta o algún lugar donde podamos seguir tu trabajo, porque se ha vuelto, creo, fundamental, por lo menos en la discusión. ¿Alguna cuenta de Twitter o dónde podemos verlo? Sí, claro, mi cuenta de Twitter es @Mario_Campa. Ahí todos los días pues yo publico un hilo justo después de la conferencia, ¿no?, unos minutos después, y ahí pues de repente me llegan dudas y pues dentro de mis capacidades contesto algunas, ¿no? Te agradecemos muchísimo, maestro, tu participación en este espacio y que nos compartas todo tu análisis diario. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Luisa, gracias a ti, un abrazo. Igualmente, muy buenas tardes. Fue el maestro Mario Campa. Él es docente, economista y asesor de política pública. Nos deja su cuenta, que como ya decía él es @Mario Campa. Vale la pena estos análisis y bueno, también es una buena señal que un análisis independiente coincida en que comienza esta desaceleración. Obviamente no hay que bajar la guardia, porque si queremos que esta pandemia se mitigue por lo menos lo más pronto posible, hay que redoblar los esfuerzos y las medidas de higiene y sana distancia. Vamos